Episodio presentado por Constructora GRCC. Actualmente estoy como director general en Egis Group para México. Culturalmente, ¿cómo es trabajar con una empresa francesa? La compañía surge postguerra para hacer la reconstrucción de toda Francia. Desde el día que inicié la carrera, ese día empecé a trabajar. Adelante, aquí tienes una casa, tienes tantos millones de pesos, necesito que la casa esté remodelada y vendida en menos de un año, ¿no? Pues es muy difícil hacer entender a gente mayor cómo ibas a tomar una posición de liderazgo, ¿no? ¿Y cómo me gané la confianza? Pues básicamente trabajando, ¿no? Yo pienso que una persona con 20, 30, 40 años de experiencia tiene muchísimo que aportarnos a nosotros los jóvenes ahora, ¿no? Mucha humildad en el trabajo. Hay que acercarse humildemente a los profesionales que están en campo, que tienen años de experiencia, que tienen un camino recorrido. Hoy estoy trabajando con mucha gente que un día me enseñó algo que yo no sabía. Yo no sabía usar Excel. Entonces, algo que a mí me encantó de Egis es ver cómo se puede fusionar el conocimiento de una persona con más de 30 años de carrera con el empuje de un joven con 10 años de carrera. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de iniciar este nuevo episodio de Born to Build y bueno, hoy nos acompaña Máximo Muñoz, un gran amigo y bueno, tiene una trayectoria muy interesante. Máximo, bienvenido. Gracias, Juan Pablo, un gusto estar aquí con ustedes colaborando en este podcast. Encantado. Y bueno, Máximo, platícanos un poco cuál es tu posición en esta empresa internacional. Si quieres platicarnos un poco la historia de Egis y cómo llegaste a Egis y todo esto. Claro que sí, Juan Pablo. Pues mira, actualmente estoy como director general en Egis Group para México. Ha sido pues un camino lleno de retos desde hace 3 años, un camino increíble. Y bueno, recientemente, ahora en el mes de noviembre, asumo la dirección general. Por hablar un poco de Egis, Egis es una firma de ingeniería francesa, con más de 80 años de historia, principalmente en su origen en Francia. La compañía surge postguerra para hacer la reconstrucción de toda Francia. Ese ha sido, digamos, el core business y el ADN de la compañía desde sus orígenes. La compañía estuvo muy anclada a hacer todas estas, a hacer todo este desarrollo en Francia de carreteras, puentes, ferrocarriles, todas estas vías que se hicieron en Francia posguerra. Y quedó como ADN de la compañía, ¿no? Con el paso de los años, la compañía, con esta expertise que adquirió principalmente en grandes infraestructuras, se fue expandiendo y diversificando alrededor del mundo, hasta que llega más o menos la pandemia, 2020, que el grupo ya tenía pues cierta solidez, digamos, alrededor del mundo, y entra a inyectar capital, Tikehau Capital. Tikehau Capital llega en 2020 con un foco clarísimo de diversificar y crecer la compañía a nivel global, atacando no nada más los sectores de infraestructura, sino que entrando a muchos sectores más. Entran en 2020, yo soy parte de esta generación de Egis, de esta nueva generación, en la que Tikehau adquirió alrededor de 46 empresas alrededor del mundo con distintos expertise. El foco de comprar empresas no fue comprar por comprar ni sumar empleados, sino comprar las mejores empresas con la mejor especialización. Entonces, dentro de estas adquisiciones encontramos 10 despachos de arquitectura globales que compraron con diferente enfoque, ¿no? Un despacho de arquitectura muy especializado en proyectos de hospitality, un despacho de arquitectura muy especializado en proyectos de infraestructura, otro en proyectos aeroportuarios. Entonces, este enfoque de crecimiento y desarrollo a través de adquisiciones, creo yo que ha sido súper enfocado y nos ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque desde que inició esta ronda de adquisiciones de empresas a hoy, la compañía ha prácticamente duplicado su tamaño, de una forma orgánica también, sumando este expertise, ¿no? Entonces, como mencioné anteriormente, pues yo entré en esta ola de crecimiento de Egis. A mí me tocó en México abrir la línea de negocio de Energy and Sustainable Cities, en la cual nos enfocamos principalmente en proyectos que crean ciudades, proyectos con un enfoque y con una visión sustentable que crean y desarrollan ciudades alrededor de lo que pasa en estos proyectos, ¿no? Tuve la fortuna de colaborar en esto, que de hecho por ahí nos conocimos, tú y yo, en proyectos industriales. Y pues con el paso del tiempo se acomodó el resultado para que pudiera llegar a presidir lo que es la compañía el día de hoy, ¿no? No, pues excelente y bueno, felicidades Gracias. por toda esta trayectoria. Platícanos un poquito
¿Cómo llegaste a Egis? ¿Dónde estabas antes? ¿Cómo fue tu desarrollo en estas etapas, güey? Pues mira, aquí me tengo que ir un poquito más al pasado, a mis orígenes de estudiante. Soy arquitecto. Yo empecé a trabajar prácticamente desde el día que inicié la carrera, ese día empecé a trabajar. ¿Vienes de familia en construcción? Sí, mi papá tenía una constructora, pero no empecé a trabajar con él directamente. Elegí la carrera de arquitectura justamente por eso, porque en mi familia pues siempre hubo gente que se dedicó a la construcción y a mí es algo que me apasionaba, ¿no? Elijo la carrera de arquitectura y siempre digo que fue mi peor error y mi mayor acierto haber empezado a trabajar el primer día de la carrera. Ahí me llegó una gran oportunidad de una persona conocida, no familiar, pero sí conocida, que me dijo: Máximo, yo cuando tenía tu edad recibí una gran oportunidad de trabajo y quiero hacerla, Hacer el favor. digamos, y adelante, aquí tienes una casa, tienes tantos millones de pesos, necesito que la casa esté remodelada y vendida en menos de un año, ¿no? Entonces, pues imagínate, yo tenía 18 años, no sabía prácticamente nada, pero dije que sí, me aventé y por eso digo que fue el peor error y el mayor acierto, porque me dio de cierta forma, para entender el mundo laboral muy rápido. Me dejó un poco de lado, sinceramente, apasionarme o meterme mucho al tema de mis estudios. Siempre me concentré en el trabajo, ¿no? Pero bueno, al final es la historia de cada uno y esto me dio cierto track para empezar a trabajar. De ahí salió una obra, otra obra, otra obra. Me empecé a convertir como un arquitecto de remodelaciones, ¿no? Entonces ya sí la carrera quedaba en un segundo o tercer plano, ¿no? Hasta que casi no, Eso es que tuve que graduar. hasta que me tuve que graduar, efectivamente. Entonces ahí llega más o menos séptimo semestre. Y yo decía, tengo que complementar con algo, no me veo remodelando casas, ¿no? Ahí con mi visión de 20 años dije, no me veo remodelando casas toda la vida. Y me fui a estudiar un año a la Politécnica de Madrid, a estudiar Project Management, complemento de mi carrera. Entonces ahí descubrí que había algo más, ¿no? O sea, que había, no nada más un arquitecto estudiaba para remodelar casas. Descubrí un poco que se podían gestionar proyectos, que se podían gestionar grandes proyectos, que los grandes proyectos pues tenían temas de costo, de materialidad, de planificación, que un arquitecto, un ingeniero civil también tiene que tener esa expertise para desarrollar estos grandes proyectos, ¿no? Entonces me meto ahí y bueno, descubro que hay un paso más. Regreso a México, digo, me voy a enfocar a terminar mi carrera, que me quedaba un año, y a terminar remodelaciones que me habían llegado, ¿no? Entonces me llegan un par de remodelaciones más, termino la carrera, y cuando termino la carrera descubro la primera empresa en la que trabajé, que era Hill International. Hill International, como muchos saben, es una empresa pues bastante grande, americana, de gestión y gerencia de proyectos, tanto de edificación como de infraestructura. No tenía experiencia, mi experiencia era remodelar casas, ¿no? No tenía una experiencia vasta, sin embargo, fui a tocar la puerta a pedir trabajo. Me preguntaron que qué sabía hacer y pues yo dije que remodelar casas. Obviamente mi perfil no hacía fit en Hill International para un tema de remodelaciones. Sin embargo, me pusieron, yo diría como en lo que estaba empezando a hacer un departamento de desarrollo de negocio y de propuestas, ¿no? Porque no era formalmente, lo llevaba el director general. Entonces me ponen en este departamento y yo empiezo a detectar cómo se generan realmente los negocios, ¿no? En ese momento tenía 22 años y ahí empiezo a entender cómo era el mundo de los negocios como tal. Hay un cliente que quiere invertir en un desarrollo inmobiliario, hay un arquitecto, hay una empresa de ingeniería. Entonces empiezo a entender como todo el mundo de los stakeholders alrededor de un proyecto que, como saben, es gigante, ¿no? Tienes abogados, tienes financieros. Entonces fue algo que yo descubrí, digamos, muy temprano en grandes proyectos, ¿no? En ese momento Gil estaba encargado de la construcción del BBVA en México, muchos proyectos hoteleros alrededor de México. Entonces, pues empecé a entender eso, empecé a entender cómo se cotizan los proyectos, empecé a entender cuáles son las necesidades de los clientes, qué quieren los clientes. Y pues nada, ahí muy pegado en ese tema. Estuve casi 5 años. En ese momento, pues el boom, digamos, inmobiliario en México estaba súper interesante, sobre todo en cuestión hotelero, alrededor de la Riviera Maya, de la Riviera Nayarit y de Los Cabos.
Entonces, me tocó conocer pues a estos grandes desarrolladores inmobiliarios, a estos grandes despachos de arquitectura internacionales que tenían intervenciones en México con estos temas, ¿no? Estoy 5 años ahí, tuve la oportunidad, sinceramente, de ir creciendo poco a poco, como cualquier joven va haciendo una carrera profesional, ¿no? Empiezas como analista, sigues como coordinador y tuve la oportunidad de convertirme en manager en ese momento, ¿no? Un manager para temas de desarrollo de negocios. Que esto pues me sirvió porque al final ya empiezas a tener gente a tu cargo, empecé a tener el departamento de propuestas a mi cargo, el departamento de marketing a mi cargo y pues me dio para crecer, ¿no? De ahí yo empiezo a detectar que este boom inmobiliario estaba terminando y dije, bueno, nos tenemos que diversificar un poquito más. No veía a Gil muy interesado en diversificarse, por lo cual decidí buscar otra experiencia profesional. Ahí me buscaron de Bureau Veritas, que seguramente conocen. Yo no ubicaba a Bureau Veritas como una empresa dedicada a gestión de proyectos. Sin embargo, cuando me hacen el ofrecimiento, me dicen que Bureau Veritas está comprando una empresa de ingeniería y supervisión más enfocada a infraestructuras en México. Entonces, si quería participar, yo dije que sí. Empiezo con Bureau Veritas y Bureau Veritas me dice, pues aquí hay que hacer 2 cosas. Tenemos que integrar esta empresa que acaba de ser adquirida, ingeniería, infraestructura, trenes, carreteras, cosa que no era mucho de mi expertise. Y por otro lado, diversificar con el expertise o el know-how que tú tienes en el mercado inmobiliario, vamos a diversificar al sector hotelero, vamos a diversificar al tema inmobiliario, ¿no? Entonces, pues entro ahí. Ahí también es importante hacer un paréntesis de mi vida personal. Ahí yo empecé a tomar decisiones también con mi vida personal, ¿no? Ahí decidí justamente casarme, me casé, formalizar mi familia, que eso también es importante porque siempre es un punch que uno va teniendo para la vida profesional, ¿no? Entonces empezamos a integrar esta empresa de ingeniería. Sinceramente fue muy complicado porque era pues la típica empresa de ingenieros de más de 40 años en el sector, que habían construido todas las carreteras de México, todos los puentes de México, y pues ahí tuve una posición sinceramente complicado, en el sentido de, pues yo era mucho más joven, estaba tomando una posición de liderazgo. Pues es muy difícil hacer entender a gente mayor cómo ibas a tomar una posición de liderazgo, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que en ese sentido poco a poco, digamos, me fui ganando la confianza de estas personas. ¿Y cómo me gané la confianza? Pues básicamente trabajando. O sea, no te diría que hay aquí como que inventé nada ni inventar el hilo negro, simplemente trabajando, sentado al lado de ellos, preguntando, exprimiendo también parte de su conocimiento, ¿no? Al final, yo soy de las personas que cree que la gente con 20, 30, 40 años de experiencia, hoy sin duda en el mercado laboral están como de cierta forma vetados o les es más complicado encontrar trabajo. Y yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que una persona con 20, 30, 40 años de experiencia tiene muchísimo que aportarnos a nosotros los jóvenes ahora, ¿no? Y eso lo descubrí ahí, tuve la oportunidad de descubrirlo en esta empresa. Y en vez de ser un joven rebelde y decir, no, no quiero trabajar con estas personas, etcétera, me senté ahí a escuchar y a exprimir todo este conocimiento de estas personas, ¿no? Entonces, se dio muy bien, se dio bien la integración. Empecé a entender los grandes proyectos de infraestructura del país, que, como te decía, no era mucho de mi expertise ni mi conocimiento, y diversifiqué a proyectos de edificación. Entramos a un par de hoteles en Los Cabos con unas empresas americanas, entonces, bueno, pues seguía mi carrera, ¿no? Y en ese momento ya tenía mi esposa, llega mi primera hija, y pues siempre inquieto, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y ahí decidí estudiar un pequeño diplomado de finanzas inmobiliarias que duró 2, 3 meses, que me da para conocer otro mundo más grande del que yo ya conocía. Yo pensé que ya conocía todo, decido estudiar este diplomado y veo que pues me falta mucho por entender y mucho por descubrir, ¿no? Entonces ahí tomo la decisión, acabando ese diplomado, tomo la decisión de estudiar un MBA. Eh, Como que yo dije en ese momento, esto tiene que ser clave para continuar con mi desarrollo profesional, ¿no? Entonces,
Hice las aplicaciones, me costó mucho trabajo, he de confesarlo, porque yo en un sentido me encanta trabajar, me encanta ser proactivo, pero digamos que a la hora de estudiar y leer, tengo que reconocer que me cuesta trabajo y le tengo que dedicar más horas que el resto de personas, ¿no? Entonces, la aplicación al MBA me costó mi esfuerzo, me costó mi trabajo. Sin embargo, logré conseguir una beca, afortunadamente. Vi que había por parte de la universidad, era una beca para jóvenes talentos latinoamericanos. Entonces, apliqué a esa beca, con un caso de estudio de proyectos de edificación en México, y me gané el 30% de beca, ¿no? Entonces, eso me permitió dar el siguiente paso y entrar a estudiar el MBA. El MBA lo estudié en el IE Business School en Madrid. Que es una buena escuela. Muy buena escuela, en un formato, fíjate, un programa extremadamente internacional, que yo en un punto dije: "Yo no sé esto qué valor me va a traer en la vida", ¿no? Tienes equipos multidisciplinarios, tenía equipos de doctores, abogados, arquitectos, ingenieros de Estados Unidos, de Israel, militares de Israel, había en mi equipo, gente de Australia, un mundo extra diverso y multidisciplinar, que el IES siempre hablaba que eso era muy importante para ellos, ¿no? Para su oferta académica. Yo de primeras no lo entendía muy bien, al contrario, fue un tema que me costó mucho trabajo hacer proyectos y equipo con ciertas personas, pero te das cuenta que, pues, así es el mundo, ¿no? No lo veía claro, pero te vas dando cuenta que eso es, ¿no? Por año y medio estoy haciendo el MBA, y justamente cuando terminé, me buscaron de Egis, ¿no? Estaban buscando, pues, un perfil de una persona latinoamericana, con un perfil técnico, arquitecto, ingeniero, pero con un complemento de MBA, para entrar al programa de tiqueo con Egis, que estaban comprando empresas alrededor del mundo, ¿no? Y ellos tenían en su momento, pues, dos empresas que estaban mirando en Latinoamérica, una en Colombia y una en México. Entonces, pues, en cuanto termino el MBA, decido entrar a Egis y, pues, Entonces, ¿te buscaron en España? me buscaron, no, aquí en México. O sea, me buscaron fue curioso porque fue a través de México y a través de Francia, porque también, en el universo de Egis y de todos los profesionales, pues, hay un par de exalumnos, del IE, ¿no? Aunque Entonces, ahí permitió hacer como ese link. Y en ese momento, decidí entrar y, pues, decidí entrar a otro mundo totalmente desconocido. Yo pensé que iba a entrar, pues, a una empresa de ingeniería, a desarrollar proyectos y desarrollar negocio. Sin embargo, pues, entré un proceso de, lo que se conoce hoy como M&A, fusiones y adquisiciones, de una empresa, de ingeniería mexicana, que, al final, pues, no pasó. No sucedió, no hubo un acuerdo entre Egis y esta empresa de ingeniería. Sin embargo, pues me ofrecieron continuar en la compañía, ¿no? Me dijeron: "Oye, pues ya no va a haber adquisición de empresa de ingeniería, ¿quieres entrarle? ¿Quieres quedarte? ¿Qué hacemos?", ¿no? Y ante ese "¿qué hacemos?", yo dije: "Pues denme oportunidad de desarrollar el negocio orgánicamente". Esto estamos hablando que fue inicios de 2022. Eh, la verdad es que no era el mejor momento, pero sí que había proyectos, estaba mucho el boom del nearshoring en México. Entonces, empezamos a desarrollar estos proyectos y pudimos establecer, pues, una división de ingeniería con distintos socios, con distintos clientes en términos industriales, en términos aeroportuarios, en proyectos de edificación. Y pues básicamente así fue como se construyó un poco mi historia profesional, está bien. y mi trayectoria hasta donde he llegado el día de hoy. Y bueno, pregunta, ¿Egis cuánto tiempo lleva en México? Egis es una empresa relativamente joven en México, lleva desde 2015. Sin embargo, pues mis antecesores, creo que hicieron un gran trabajo en cómo posicionaron a la compañía en México desde su llegada. Egis llega en 2015, llegan a intervenir en ciertos proyectos, en concreto en Guadalajara, proyectos de metro y tren, y se instalan oficialmente en 2015, atendiendo estos proyectos. En 2017 se hace la adquisición de una empresa operadora carretera aquí en México, que tenemos
con esta empresa, con esta adquisición desde 2017, Egis ganó, por así decirlo, presencia en México con 3 proyectos carreteros. Uno es Golfo Centro, que pues, es el proyecto carretero con más cruces a nivel nacional. Ganó también el proyecto de Jala Compostela en Jalisco, y aquí relativamente cerca un libramiento en Hermosillo, ¿no? Entonces, con esa adquisición que se hizo parte de la cartera de proyectos de Egis, ganamos pues una huella fuerte en México. Y pasado esto, pues empezó todo el plan de proyectos ferroviarios en México en 2018. Entonces, pues ahí Egis empezó a participar con distintos socios locales, y pues tuvimos la fortuna de participar atrevería a decir que el 90% de proyectos ferroviarios o de metro en ciudades como Monterrey, en México. Egis ha tenido participación, ¿no? Ok, y si fueras un poquito más específico, diseñando, Sí, supervisando, ahí hay 2 temas. Egis, por excelencia, vamos a decir, es diseño. diseño, ingeniería ferroviario. Es la compañía de ingeniería ferroviaria en Francia, y te diría que a nivel mundial. Aquí en México entramos en algunos tramos de algunos trenes y en algunos proyectos de metro en temas de diseño, integración de sistemas también, que integración de sistemas es algo pues más complejo, digamos, en este tipo de infraestructuras. Egis tiene ahí un expertise muy bueno en temas de certificación ISA. Ahí también Egis es, creo que somos 2 entes certificadores en México. Egis es uno de ellos. Y en temas de supervisión de obra también, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de qué tipo de proyecto entramos, o con temas de ingeniería, o con temas de diseño, con temas de integración de sistemas, con temas de supervisión. Digamos que en México la oferta se ha diversificado en términos de servicio bastante bien, ¿no? Idealmente, nos encanta ser partícipes de proyectos de origen, ¿no? De proyectos en términos de master planning. Parte de los despachos de arquitectura y despachos de urbanismos que ha adquirido Egis en México y a nivel global, es un despacho que se llama SVN, es un despacho canadiense con un foco muy interesante en master planning alrededor del mundo. Este despacho lo compran en Canadá, es un despacho que tiene, pues, me parece que son más de 300 arquitectos alrededor del mundo. Permea con que tiene una oficina en México con 20 arquitectos. Wow. Entonces, empezamos a colaborar con ellos. Ellos ganaron recientemente, que seguramente lo van a ubicar, el proyecto de master planning para la revitalización del puerto de Acapulco. Como saben, Acapulco estuvo pues muy afectado por 2 huracanes. Ellos presentaron un proyecto de master planning para revitalizar Acapulco con el agua como hilo conductor, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué explico esto? Porque esto es lo que realmente le gusta hacer a Egis. Egis le gusta entrar a proyectos desde cero, empezar a cocinar proyectos en una escala masiva. ¿Por qué en una escala masiva? Porque tenemos mucha expertise en los distintos medios de transporte, en los distintos, que aquí los conocemos como CETRAMS, centros multimodales. ¿Con qué foco? Realmente con generar ciudades, con generar espacios que tengan un foco sostenible, que mejoren la calidad de la vida de las personas. Ese es realmente el objetivo de Egis, ¿no? Entrar desde un inicio, desde cero, a proyectos de ese tipo, ¿no? Entonces, ahora estamos mucho con esa oferta, ¿no? Al final te tienes que ajustar al mercado y adaptar al mercado dependiendo del país, pero realmente estamos empujando mucho esta oferta de ir desde cero y de verdad generar espacios que generen valor y que cambien el estilo de vida de las personas y que cambien la calidad de vida de las personas, ¿no? Ok, no, pues suena muy interesante y creo que hay como dos grandes clientes, ¿no? Me imagino para ustedes, los privados, los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Exacto. Que generan distritos, ahorita está muy de moda Sí, en Monterrey los distritos, ¿no? Y está la otra parte de los master plan de los municipios, ¿no? De las grandes exactamente. ciudades. Y bueno, qué interesante. Y bueno, un poquito en lo personal, ¿dónde tú ves fortalezas tuyas en esta parte de liderazgo, ¿no? El soft skills que tú has Mm, desarrollado, que crees que son importantes. Bueno, este podcast
una parte va dirigida a quien está estudiando, Mm. está recién egresado. ¿Dónde tú has visto que hay una oportunidad para que desarrollen soft skills que cuando tú los tienes de liderazgo, de comunicación, dónde ves ahí un área de oportunidad? Pues mira, para mí generar estas habilidades, yo creo que los soft skills, todos podemos llegar a tenerlas, hay que trabajarlas. ¿Y cómo diría yo que se trabajan? Eh, con humildad. A mí me pasó en mis primeros trabajos, y hoy es algo que me da mucho orgullo, la verdad. En mis primeros trabajos, pues uno trae la teoría de la universidad y puedes venir de la mejor universidad y traes una teoría buenísima, que es súper válida. Sin embargo, hay que acercarse humildemente a los profesionales que están en campo, que tienen años de experiencia, que tienen un camino recorrido, poner atención y, como dije anteriormente, exprimir el conocimiento que esa gente que siempre digo que ya fue y vino, te puede aportar a ti como joven que tiene una teoría muy metida en la cabeza, para también de esa forma tú empezar a abstraer qué es lo que quieres aportar en el trabajo y cómo quieres ir desarrollando estas habilidades, ¿no? Entonces, a mí ha sido pieza clave desde el primer día que empecé a trabajar. Mucha humildad en el trabajo. Y hoy, ¿por qué me da mucho orgullo decir esto? Hoy estoy trabajando con mucha gente que un día me enseñó algo que yo no sabía. ¿Y que yo no sabía? Yo no sabía usar Excel. Yo no sabía hacer un presupuesto en Excel en su primer momento, ¿no? Y siempre hay alguien que, si tú levantas la mano, que si tú pides ayuda, que si tú pides consejos, siempre hay alguien que te va a venir a dar un consejo, ¿no? Por otro lado, en este mundo que nos movemos nosotros, de arquitectura, ingeniería, uno piensa que siempre va a terminar la carrera como arquitecto y va a ser el mejor arquitecto del mundo y se va a sentar en un despacho y va a diseñar los mejores proyectos del mundo. Sí, sí hay ese componente y hay que trabajarlo, pero creo que también hay que enfocarse en lo que es la vida real, en lo que es la vida de campo, en lo que es la vida de los proyectos, en lo que es la vida, pues, de obra, ¿no? Meterse mucho a la obra. Yo nunca tuve la oportunidad de estar full en un proyecto, pero sí me di el tiempo de meterme a proyectos, de vivir lo que es la obra, de vivir lo que son los contratistas, siempre, siempre, siempre con mucha humildad y poniendo mucha atención de cómo se llevaba a cabo eh, toda la gestión de estos proyectos, ¿no? Entonces, para mí es un punto como muy, muy, muy clave para desarrollar los soft skills, ¿no? Okey. Y bueno, en estos, minutos que nos quedan del podcast, Máximo, platícanos, ¿cuáles son tus retos ahora como director general de Egis México? ¿Qué sueñas, qué imaginas, para dónde va a ir Egis con tu liderazgo? Ahí sí, poco humilde, quiero posicionar a la compañía como la primera firma de ingeniería en México, sobre todo en proyectos de infraestructura. Evidentemente, pues se necesita trabajar mucho y no soy yo solo, ¿no? Algo que tengo que decir es, Egis en México hoy tiene un equipo increíble, un equipo de profesionales multidisciplinares que tiene la camiseta muy bien puesta yo siempre digo que es construir la versión 2.0 de lo que va a ser Egis en México, ¿no? Entonces, punto número uno y clave, posicionar a la compañía como firma uno y top en ingeniería en el mercado mexicano. Punto número 2, que va parte de nuestra misión, visión, cultura y valores, ser una firma de ingeniería que participe de aquí al 2030 en el 90% de sus proyectos, que el 90% de los proyectos en los que participemos sean proyectos 100% sostenibles. Y el tercer punto en el que me voy a enfocar es en participar de al menos uno de los mejores master plannings que se vean en México en la siguiente década, ¿no? Entonces, para mí esos son los tres pilares. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Porque es muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como te decía, hay un gran equipo de profesionales, hay un gran equipo también mixeado, que eso es algo que me llamó muchísimo la atención cuando entré a Aegis y que hoy lo agradezco. El liderazgo en Aegis está mixeado con dos generaciones. Tenemos muchas personas líderes muy jóvenes y tenemos muchas personas líderes muy grandes, con muchos años de experiencia.
Entonces, algo que a mí me encantó de Egis es ver cómo se puede fusionar el conocimiento de una persona con más de 30 años de carrera con el empuje de un joven con 10 años de carrera, ¿no? Esta fusión de empuje, de equipo entre años de experiencia con juventud es algo en lo que me voy a enfocar a reforzar muchísimo para poder conseguir esto. Otro tema que es un poco más disruptivo de cómo lo voy a conseguir, sobre todo en el mundo de la ingeniería. Ustedes han trabajado en este sector. El mundo de la ingeniería está totalmente jerarquizado. El superintendente, coordinador, gerente, y está como esa cadenita trazada en los años profesionales. Creo que fue bueno, pero creo que hoy en día se necesitan otras cosas. Se necesita expertise, se necesita talento y se necesitan muchas más posiciones 360 que volver a ser como este camino jerárquico, que nadie puede tomar una decisión más que el jefe. Yo en lo que he estado trabajando ahora, en estos 3 últimos años en Egis, tengo un equipo que es totalmente transversal. Es muy fácil decirlo, es muy difícil llevarlo a cabo, pero es un equipo, pero ya está instalado. Es un equipo totalmente transversal en el que hemos jugado con las especializaciones de cada uno de las personas, ¿no? Tengo 2 ingenieros estructurales, tengo 2 ingenieros MEP, tengo 2 arquitectos. Entonces, lo que hacemos es que son más o menos como entre 12 y 15 roles dentro de la oficina que pueden y estamos forjando a que sean totalmente transversales. ¿Qué quiere decir? Que hoy el ingeniero estructural tenemos un proyecto X que se necesita más experiencia estructural, pues él va a liderar 100% del proyecto estructural. Y él va a dar órdenes, indicaciones de lo que necesita de todos sus otros compañeros. Que a la par, si estamos en otro proyecto que tiene una demanda muy alta en MEP, pues el MEP es director de otro de los proyectos, ¿no? Entonces, hacer cruzar que hoy en la mañana eres jefe, pero en la tarde eres colaborador de un proyecto y al día siguiente muy probablemente tengas que ser el que entregue la carga de trabajo al equipo, pues es muy complicado porque evidentemente la mayoría de estas personas con esta expertise no venía de una mentalidad transversal, venía de una mentalidad totalmente jerárquica, Sí, vertical, que no ayuda, ¿no? Sin embargo, creo que hemos conseguido buenas cosas, hemos conseguido tener un equipo bastante sólido. En esta transversalidad hemos conseguido un 2% de rotación entre los ingenieros. También te das cuenta que hay un interés genuino de la gente empezar a entender otras áreas, ¿no? O sea, si soy ingeniero estructural, ¿por qué no podría saber de mecánica? ¿Por qué no podría saber de eléctrica? Es más, tengo que saber de mecánica, de eléctrica, porque el tema de la ingeniería es un tema de integración de especialidades súper fuerte, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos, Juan Pablo, por ahí vamos, forzando última el pregunta. equipo. Platícanos culturalmente cómo es trabajar con una empresa francesa. Sí, pues mira, en ese tema, mucha de la ingeniería que hubo en México, te hablo de 30, 40 años para acá, estuvo, vamos a decir, muy conquistada por ingenierías europeas. Sin embargo, yo pienso que en México hay excelentes ingenieros. Muchas de las grandes obras de ingeniería a nivel mundial lo han hecho ingenieros mexicanos. Entonces, es encontrar un punto de balance de qué obtengo con un ingeniero europeo y qué obtengo con un ingeniero mexicano, ¿no? Para mí nada es blanco y negro, para mí todos los equipos son 100% complementarios. Entonces, es muy padre porque, por ejemplo, para un proyecto industrial automotriz aquí en México decimos, oye, pues tenemos que participar en este proyecto, los retos vienen de A, B, C, D. Levantar la mano dentro de una firma internacional y decir, oigan, voy a participar con esta marca automotriz, con una planta automotriz de estas características, rápidamente brincan y dicen, oye, aquí tenemos 4 ingenieros que ya participaron con esta marca en otra parte del mundo, ¿no? Entonces creo que trabajar con firmas internacionales da un muy buen complemento, pero sí hago énfasis sin dejar de lado el talento mexicano. Ahora, en viceversa, estamos viendo muchas oportunidades. Ahora, por ejemplo, la compañía nos ganamos proyectos en Canadá, nos estamos ganando proyectos en Estados Unidos, en la que ingenieros mexicanos van a participar de estos proyectos en Estados Unidos y Canadá, ¿no?
que al final, como digo, el talento mexicano son ingenieros totalmente competentes para trabajar en proyectos de talla mundial en cualquiera de los países, ¿no? Entonces, es retador trabajar en estas firmas multinacionales, pero sí pienso que estás lleno de oportunidades y ya no a un nivel país, sino a un nivel global, de decir, pues hoy puedes estar aquí, mañana puedes estar trabajando para un proyecto en Estados Unidos, pasado para Canadá, y eso alienta mucho, pues, a las nuevas generaciones también a trabajar en firmas como Egis, ¿no? Y bueno, una así, última. Encantado. Te ofrecen, no sé, una dirección en Europa, de X o en Asia, Medio Oriente, ¿te irías? Sí. Hoy no lo veo, la verdad. Hoy me siento muy comprometido con México, me siento muy comprometido con lo que va a ser X México y con lo que ha sido, hay que decirlo también. Creo que estamos en un paso de transición muy grande y, y no, sinceramente, quiero mucho a mi país, creo que hay mucho que aportar todavía en México, hay mucho por hacer y me encantaría ser parte de estos proyectos transformadores que vendrán en la siguiente década en nuestro país. Okey, no, pues muchas gracias, Máximo, te estuvimos cocinando esta entrevista de un par de meses, pero pues ya Pues, se logró. Y bueno, vamos a etiquetarte ahí cuando salga esto en las redes, poner tus datos para que te contacten y puedan encantado. comentar. Y pues gracias nuevamente por participar en este podcast. Gracias a ti, Juan Pablo, encantado. Y bueno, con esto cerramos y animándoles a que se suscriban ahí en el canal de YouTube, que los tráficos de nuestras grandes ciudades escuchen en Spotify. Y bueno, tenemos también redes, Instagram y TikTok para que vean estos reels que estamos sacando. Creo que es muy interesante todo lo que nos platicas, Máximo, toda su velocidad en crecimiento en direcciones. Entonces, creo que va a ser de mucho valor y seguimos en contacto. Episodio presentado por Bill Peer, Grupo Ingeniería y Arquitectura y Constructora GRCC.